Aleluya. Buenas tardes a todos. Gracias Enrique, gracias José, gracias Pastor y gracias Iglesia por invitarme a ministrar la palabra de Dios en estos momentos tan difíciles y críticos que estamos viviendo, donde muchas veces la garganta se anuda y donde muchas veces la boca se te seca, porque realmente estamos en situaciones muy complicadas donde la boca debe de estar bien dirigida y no soltar palabras a lo loco donde pudiera dañar o molestar a familias que lo están pasando muy mal. En estos momentos difíciles, pues nada, tenemos que dar la imagen de verdaderos creyentes y de verdaderos ciudadanos guardando el protocolo exigido de no salir de casa. Quédate en casa, ese es el eslogan. El eslogan que de alguna manera, permitido por Dios, ha sacado de su manga un retiro espiritual ocasional donde la iglesia se ha recluido y donde la iglesia está aprendiendo a buscar a Dios en un nivel y una intensidad especial. En ese retiro tenemos que orar por los enfermos, tenemos que clamar para que Dios en su misericordia pueda soplar y quitar este virus. Tenemos que orar por todos los profesionales que están trabajando de una manera intensa, sanitario, policía, ejércitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante esa situación, hermanos, la iglesia tiene que seguir siendo iglesia y la iglesia tiene que seguir dando una imagen clara ante un mundo que está perdido, ante un mundo que ha perdido, por así decirlo, la capacidad de la situación. La iglesia tiene que estar erguida y la iglesia tiene que estar firme y la iglesia tiene que estar, amén, con dolor en el corazón, con sufrimiento, pero sin dejar de decir somos la iglesia de Cristo. Para poder compartir la palabra de Dios en esta tarde me he visto obligado a tener que utilizar textos del Antiguo Testamento y textos del Nuevo. En el texto del Antiguo Testamento nos vamos a ir a un viaje de Jacob en el capítulo 35 del libro semillero de Génesis, donde dice la Biblia, y Dios bendice a Jacob en Betel. Y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al cual al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Esa es la escritura del Antiguo Testamento. Y ahora leemos el versículo de Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bien, pues que Dios me dé la sabiduría y la habilidad espiritual para poder saber cotejar estos dos textos que hay miles de años entre ellos. Pero quisiera que, amén, en esta tarde usted conmigo entendiera el título del mensaje. Pero antes de dar el título de mensaje, voy a hacer una pequeña introducción del texto de Jacob. Jacob iba camino realmente estaba huyendo y estaba trabajando Dios en él. Y entonces Dios le habló y le dijo, sube a Betel. Entonces, hermanos, era el viaje hacia la casa de la luz, el viaje hacia la casa de la luz. Ese viaje lo hemos emprendido todos hace años, unos 20, otros 10, otros 15, otros 40, y vamos camino de la luz, vamos camino de la ciudad de la luz, vamos camino de la eternidad, vamos hacia la eternidad. Y en ese viaje, queridos hermanos, nos estamos desprendiendo de cosas, estamos tirando cosas
cosas que en ese viaje nos están empezando a producir cansancio. Es un viaje hacia la luz, un viaje, queridos hermanos, que realmente tendrá periodos, épocas, tiempos y trazos que no serán agradables. Aquí, queridos hermanos, podíamos hablar que en un viaje una persona puede recibir o bien una herida, o bien una caída, o bien un cansancio, o bien un agotamiento, o bien tiene que pararse por obstáculos que se ponen en el medio. Por eso el título del mensaje es Conquistando terreno, destruyendo al enemigo, avanzando la iglesia. Para que la iglesia conquiste terreno y avance hacia la ciudad de la luz, tiene que saber que en medio del camino tienen que salir obstáculos y enemigos que quieren que la iglesia no llegue a la casa de la luz. El objetivo del enemigo es que usted no triunfe en su viaje y llegue a ese lugar donde realmente allí se acabará todo dolor, todo llanto, allí ya no habrá muerte. Es un lugar excepcional y privilegiado para los hijos de Dios. Y cuando se destruye al enemigo, la iglesia avanza, la iglesia camina, la iglesia se introduce en esos lugares de bendición de eternidad. Mis queridos hermanos, para que la iglesia avance, amén, el capítulo 10 de Lucas nos dice que Dios nos había dado potestad. Es decir, que Dios nos ha capacitado para hacer ese viaje. Dios ha provisto a la iglesia del agua necesaria, del pan necesario, de los alimentos necesarios, de la nutrición necesaria y de los guías necesarios. Dice la Biblia, cuando el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Por tanto, este viaje no estamos solos, Él viene con nosotros, Él es nuestro instructor y nuestro guía. Y queridos hermanos, cuando hay oscuridad, Él produce luz. Cuando hay sol, Él produce sombra. Cuando hace frío, Él produce calor. Él siempre está protegiendo a su iglesia de todos los daños externos e internos que puedan producirse. Lo único que la iglesia tiene que hacer es caminar. El objetivo de la iglesia es andar. El objetivo de la iglesia es, amén, seguir haciendo la obra de Dios en la tierra. Pero claro, se levantan enemigos, se levantan tropiezos, se levantan cuestas, se levantan trozos montañosos, escarpados, difícil de andar, difícil de caminar, donde uno puede caerse y dañarse. Pero aún así, la iglesia tiene que saber avanzar. La iglesia no puede quedarse parada, ni la iglesia puede quedarse en una sombra esperando que pase el tiempo. El trabajo de la iglesia es caminar. Y el enemigo, para poder pararnos, produce dolor. Hay dos cosas que quiere producir el enemigo en este viaje. Es dolor y peso que te agote. Ella quiere o él quiere a la iglesia dolorerla, darle dolor, angustia, aflicción, y a la misma vez también quiere poner un peso que la iglesia se sienta fatigada y no pueda avanzar. Y entonces, queridos hermanos, tendríamos que decir que el dolor, amén, tiene que estar en el camino. En algún trozo del camino de este viaje tiene que aparecer el dolor, el sufrimiento, porque la iglesia no está exenta de dolor. Ahora estamos atravesando un trozo de camino donde realmente era inesperado. De un sol brillante hemos entrado en un trozo donde realmente la nube, la oscuridad, amén, el sol se ha opacado y no hay luz. Estamos todos como a media luz. No hay luz, pero vemos la ciudad de la luz a lo lejos y no podemos pararnos, tenemos que seguir caminando. Esto significa, queridos hermanos, de que el enemigo ha querido y quiere que en este tiempo la iglesia pare, la iglesia frene, la iglesia deje de tener identidad, la iglesia se pierda en sí misma, la iglesia no sepa saber quién es.
Porque lo que más nos puede doler o nos puede hacer daño es cuando la iglesia pierde la identidad de quién es. La iglesia no fue creada, queridos hermanos, en un laboratorio, ni la iglesia fue creada en unas reuniones de cuatro gente millonaria. La iglesia no es una organización, sino que la iglesia es un organismo, y ese organismo tiene vida en sí. Y la iglesia no fue creada por hombres, sino que la iglesia fue creada en la eternidad, en las oficinas del cielo. Salió el proyecto de las entrañas de Dios y del corazón de Dios. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Ahí está hablando de que es mía, de que Jesús decía que era suya y que salía de sus entrañas. Por tanto, la iglesia tiene genética divina y tiene un plan eterno. La iglesia es eterna, la iglesia es imparable, y la iglesia, amén, no se puede, es invulnerable. La iglesia tiene que seguir caminando. Pero, queridos hermanos, ante el dolor, la iglesia, cuando a usted le duele un brazo, lo primero que le hacen es intentar de inmovilizarlo. Y lo que el diablo quiere con el dolor, con el miedo, es inmovilizarnos, que no sigamos utilizando nuestra fe y nuestra confianza. Y, queridos hermanos, que dejemos de buscarlo y que dejemos de clamar, que nos inactivemos. Entonces, queridos hermanos, nosotros hoy decimos que el dolor no puede gobernarnos como dueño, sino que el dolor es siervo. Amén. El dolor es un aprendizaje, el dolor es una escuela. Y, queridos hermanos, cuando el diablo decidió a través del Imperio Romano hacer persecuciones y quiso apocar, acortar y destruir la iglesia. Y decidió de que todos los que profesaran decir sí a la fe de Cristo murieran aserrados, quemados o en boca de leones. Y cuenta la historia que cuando un cristiano en las arenas moría en la boca de perros rabiosos o de leones salvajes, hermanos, dicen que morían con sonrisa, morían alabando a Dios, morían glorificando a su maestro, y la forma en que morían, amén, producía efecto en las gradas. Y cuenta la historia que cada creyente que moría en las arenas, 10 se convertía en las gradas. Por tanto, el objetivo que el diablo quería de destruir la iglesia, Dios lo revertió y hizo de que la iglesia se multiplicara, amén, y se hiciera mucho mayor de la que realmente era. En ese camino, queridos hermanos, hay peso, en ese camino hay peso. La iglesia se puede desviar, la iglesia en ese camino puede tomar costumbres, formas o maneras de vivir que pierden la imagen de la iglesia. Satanás empieza a promover cosas, empieza a promover proyectos y planes satánicos, amén, y quiere que la iglesia se desvíe de la verdad. Por eso, hermanos, cuando Jacob fue llamado por Dios para que subiera a Betel, lo primero que hizo, hermanos, fue lo siguiente. Entonces Jacob dijo a su familia. En este caso aquí Jacob ministró, dijo, habló, ministró, orientó. Tuvo palabras, tuvo instrucción, tuvo dirección, tuvo trabajo, tuvo consejo. ¿A quién? A su familia. ¿Quién era la familia? La familia era la institución, amén, la institución más importante que Dios ha establecido en la tierra. Es la plataforma de Dios para proyectar a la iglesia. Si no hubiera familias, no habría iglesias. Por tanto, ¿qué es la iglesia? Es la unidad de familias. ¿Qué es la iglesia? Es la familia de familias. Y cuando la familia es bendecida, la iglesia es bendecida. Cuando la familia no es bendecida, la iglesia pues recibe el efecto de no ser bendecida. Y el enemigo ha querido destruir y quiere destruir a la familia. Llevamos con 10, 15, 20 años siendo golpeado, amén, desde la perspectiva de una Europa ateísta, amén, desde unos planes de gobernantes mundiales de poder romper y destruir la familia. Estamos golpeando, estamos siendo golpeados, amén, con ideología,
estamos siendo golpeados con doctrinas para que la familia, amén, la familia modelo, la familia natural, la que Dios construyó, deje de existir y se dé paso a otra familia artificial. Por tanto, queridos hermanos, desde fuera la familia ha sido golpeada, machacada por políticos, por gobernantes del mundo. Pero también te digo que también la iglesia ha podido ser golpeada o abandonada desde dentro. Quizás los padres no han sabido gobernar bien a su familia. Quizá el padre o el cabeza de familia no ha sabido instruir bien a su familia en la oración, en la búsqueda. Quizás la familia estaba un poco desordenada. Quizá la familia estaba falto de disciplina y de instrucción. De alguna manera la familia estaba siendo golpeada por dentro y estaba siendo golpeada por fuera. Y Dios ha tenido que levantarse de su trono y permitir un pequeño coletazo o principios de dolores que coloquen a la familia y sitúen y focalicen a la iglesia en el lugar o en el modelo deseado por Dios. Hermanos, quisiera hablaros de hace 15 días, quisiera hablaros de hace 20 días, quisiera hablaros de hace un mes. Fíjense las palabras de Jacob. Le dijo a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. O sea, que él sabía que había dioses entre ellos. Y queridos hermanos, yo os digo que quizás hace un mes, 2 meses o 3 meses hemos estado trabajando con dioses ajenos. Y queridos hermanos, ¿qué clase de dioses se refiere a Jacob? ¿Qué dios se le está pidiendo a su familia? Los entendidos dicen que era la diosa Baal y la diosa Sera, la diosa de la fertilidad. O sea que sus mujeres estaban buscando ayuda, amén, para ser fértiles y darles más hijos a Jacob, para que así puedan ser mejores bendecidas. Estaban manipulando la bendición, amén, para poder ser bendecida. Y queridos hermanos, los dioses que quizás se ha pegado a nosotros, no te estoy hablando de dioses de forma de oro, de madera, de bronce, de plata, no. Quisiera que usted me entendiera de que cuando Jacob pide a los dioses a su familia es porque lo sabía. Y si Dios nos pide dioses ajenos es porque quizás hemos creado dioses. Y me dirás: Fernando, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues mira, el estilo de vida, la forma de pensar puede producir un estilo de vida en el cual fabricamos dioses falsos. No te estoy hablando de dioses como imagen, sino dioses mentales, ideologías, que nos llevan a conductas y a vivir en cárceles, presos de nuestros propios pensamientos y de nuestras propias ideologías. Hace poco tiempo quizá éramos la iglesia con una falta de compromiso, una falta de carga, vivíamos sin carga. Nos daba igual orar que no orar, nos daba igual leer que no leer, estábamos sin compromiso. No cumplíamos en el nivel exigido por una iglesia modelo. Quizá vivíamos en una ausencia de pasión, pasivos por completo, indiferentes, en un nivel alto del materialismo, viviendo para trabajar, rendidos al Dios del trabajo. Quizá vivíamos en la indiferencia de la palabra, una mundanidad sumergida. Oíamos y no hacíamos. Y queridos hermanos, quizá vivíamos en una ausencia del respeto y del valor de la actividad espiritual, ¿verdad? No había ese respeto, ese valor en los cultos, dándole a Dios la gloria. No sabíamos diferenciar, amén, el ambiente de Dios al ambiente humano. Quizá vivíamos no sumisos. Hermanos, os estoy hablando de dioses que íbamos creando en nuestra forma de vivir. La no sumisión, decidíamos planes sin consultar con Él. La cultura mundana nos dirigían nuestros comportamientos. ¿Cuánto hambre había de mundo? Quizá hace 2 meses, 3 meses, 4 meses. ¡Qué hambre había de mundo, hermanos! Una mentalidad con principios ausentes de la palabra de Dios, un carácter indeleble, espiritual sin fuerza, rendido a una humanidad. Hermanos, unos desórdenes que gobernaban nuestras casas y nuestras familias.
Oh, queridos hermanos, esos dioses hay que dejarlo, porque esos dioses pesan, y si pesan, nos hacen, hermanos, ir caminando hacia la ciudad de la luz con mucha lentitud, y hay que llegar a la casa, y esos dioses nos desvían, esos dioses no nos van a dejar llegar a la casa de la luz. Por tanto, le dijo Jacob a su familia, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y después de que lo quitéis, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Yo quisiera compartir con ustedes, amén, para eso hacía falta una iglesia que supiera pisar, una iglesia que supiera caminar, pero hermanos, esos dioses limitaban a la iglesia de poder, limitaban a la iglesia de carácter, limitaban a la iglesia de imagen, y queridos hermanos, esa iglesia no podía, queridos hermanos, daros cuenta que la iglesia, modelo de Dios, os he dado potestad. La palabra potestad en griego está hablando de derecho, de facultad, de licencia, de potencia, de recursos, de fuerza, de libertad y de gloria. Esa es la iglesia, modelo que Dios quiere, amén, que camine hacia la ciudad de la luz. Y que cuando la iglesia llegue a la ciudad de la luz, sea una iglesia robusta, una iglesia fuerte, una iglesia de autoridad, amén, y no una iglesia llena de dioses falsos. Y queridos hermanos, os voy a seguir hablando de los dioses falsos, destruir dioses de nuestra cultura, dioses que nuestra propia cultura crean, hermanos, dioses idealistas, pensamientos, ideas y costumbres. Os voy a hablar, amén, de los dioses que posiblemente están en medio de nosotros, costumbres, formas, maneras, conductas antibíblicas. Os voy a hablar de la diosa Iris. La diosa Iris en el griego era la diosa de la discordia. Hermanos, cuánta discordia ha habido entre nosotros, cuánta envidia ha habido entre nosotros, cuántos celos, cuántos argumentos que han producido odios en medio nuestra. Hermanos, tenemos que destruir y quitar la diosa Iris en medio nuestro. El dios sileno. ¿Quién es el dios sileno, Fernando? El dios del vino. ¿Y qué quieres decirnos con el vino? Pues que 3 copas en el cumpleaños de la prima, 3 copas en el cumpleaños del primo, 3 copas en el cumpleaños del tío, 3 copas en el cumpleaños mío. Nos estamos haciendo borrachos de ocasión. El dios Hermes, el dios de comercio, tanto preocuparnos por lo material, y Dios nos ha encerrado y nos ha dicho se acabó. Porque le estábamos dando la gloria a otros dioses. Hermanos, dice la Biblia, amén, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a sus dioses, ni les servirás. Y quizá nosotros, de una forma así, muy engañados, le estábamos dando la gloria a dioses ajenos y no al verdadero Dios. Y esa no era la iglesia que Él está esperando que entre en la ciudad de la luz. Pleitos, egoísmos, hábitos, cárceles, indiferencia, discordia, pasotismo, frialdad. El dios Eres es el dios de la guerra. ¡Cuánta guerra! ¡Cuánta guerra! Entre una familia, entre otra, entre entre aquel. ¡Cuánta guerra, hermanos! Vivíamos meses de guerra, distancias, y vivíamos tiempos de guerra. Yo creo que es la hora, hermanos, de darle a Dios la gloria y la honra, de tirarse esos dioses falsos y de decirle al Señor se acabó. En este encierro he entendido que yo estaba sirviendo a otros dioses, pero es la hora de tirarlo todo y de ser esa iglesia llena de poder, y voy a pisar serpientes y escorpiones, amén, y voy a destruir esa obra satánica que está en mi caminar, y voy a pasar por. Es la hora, queridos hermanos, de salir de las fornicaciones, de los adulterios, de las codicias. Es la hora de salir, amén, de los dioses ajenos. Te invito a pisar, te invito a ser una iglesia con poder en su caminar. Te invito, hermanos, el poder de la iglesia está en su caminar, en su conducta, en su forma, en su forma de caminar, en su avanzar. Que la gloria sea para el Señor. Es la hora, queridos hermanos, que el pisar de la iglesia sea un pisar, amén, que desprenda santidad.
¿Habéis tirado los dioses? Sí, Jacob, y dice la Biblia, y le trajeron a Jacob todos los dioses ajenos que había entre ellos. Y entonces dijo, ahora limpiaos, ahora lavaos, ahora santificaos, porque ahora lo que hagáis va a tener fruto, ahora lo que oréis va a tener efecto, ahora lo que leáis os va a alimentar, ahora cuando habéis dejado de servir a dioses ajenos, es la hora de santificarnos, es la hora de ver el fruto de la santidad. Es la hora de ver una iglesia avivada, encendida, poderosa, llena de gloria y llena de majestad, queridos hermanos. Amén. Es la hora de mudar. ¿Os habéis lavado? Sí. Ahora cambiad vuestros vestidos. Amén. Vestidos nuevos. Cántico nuevo, forma nueva, nivel nuevo, mente nueva, acción nueva, porque esto tiene que marcar un antes y un después. Este encierro, este trato, estas pérdidas de gente que estamos teniendo, estos golpes que están dando, que se está dando en los hogares y en la familia, tanto luto, tanto sufrimiento. Ay, Señor, ayúdanos. Pero Dios quiere vestir a su iglesia con ropa nueva, quiere quitarnos las ropas roídas y andrajosas, amén, y nos quiere vestir de ropas reales y quiere que marquemos una forma de vida como una iglesia, amén, que sorprenda al mundo y que el mundo vea quiénes son estos. Y la Biblia dice, y estaban atemorizados porque veían a la iglesia, amén, llena de poder, dice Hechos. Es la hora, queridos hermanos, ¿dónde ha estado la iglesia? ¿Qué hemos estado haciendo la iglesia? Entre discusiones, pleitos, entre guerras, entre caídas, entre negocios. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Se acabó. Dios quiere una iglesia erguida, una iglesia que camine, una iglesia de autoridad, una iglesia con poder. Bienvenido a este cambio, bien entrado a este modelo, bienvenido a este nuevo resurgir de iglesia. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por lo que tú me has dejado transmitir a tus hijos. Gracias por esta iglesia de Fuenlabrada. Bendice a su pastor, bendice a sus obreros, bendice cada familia, bendice cada casa y bendice cada hogar. Padre, ahora te pido por los enfermos allá en las UCIs. Te ruego, Padre, que mande ángeles a las UCIs y que desconecten y que den la salud a los enfermos y que haya un revuelo de sanidad en todo el mundo para que ellos puedan ver que algo sobrenatural ha ocurrido, que las noticias digan algo sobrenatural ha ocurrido.